Cuando te decían de que tú habías nacido pobre y pobre ibas a morir, que no tenías oportunidades de sobresalir, que no tenías oportunidades de poder ser una persona rica, que eras pobre y así te ibas a quedar por toda la vida. Fueron con enseñanzas que yo crecí, y con esto no quiero decir de que odio ese tipo de enseñanzas o digo que por qué me las enseñaron. No. Tal vez era lo que las personas a mi alrededor sabían, tal vez era lo que las personas a mi alrededor pues conocían, lo que a ellos les habían inculcado, y pues eso pasaba de generación en generación y así vas. No me arrepiento de eso. He aprendido tanto y si algo estoy seguro de que si tú te esfuerzas puedes alcanzar muchas cosas, y una de esas mucho probablemente pueda ser el dinero. He escuchado muchas veces decir por ahí de que el dinero no compra la felicidad, y tal vez pueda ser razón, tal vez no, no lo sé. Pero seguramente sí te ayuda a estar en un estilo de vida un poco mejor, a tener un poco de posibilidades cuando te enfermas, donde el doctor, o que necesitas comprarte una cosa que te gusta, todo ese tipo de cosas. Pasé gran parte de mi vida deseando cosas. A mi primo le llegaban la Play 1, luego le llegó la 2, la 3, y pasé deseando de que, ok, yo también lo quiero, le voy a decir a mi mamá que me la compre, lo voy a decir. Y cuando ibas y te decía, no, ¿para qué malgastar el dinero en ese tipo de cosas? Y me propuse que cuando comenzara a trabajar, pues me compraría una pequeña televisión y me compraría una Play. Y lo logré. Logré el cometido, logré lo que me propuse luego de muchos años. Recién salió la Play 3, pues me la compré, me compré la televisión y jugaba. Y me sentía orgulloso por ello, me sentía feliz por ello. Pero ahora comprendo y digo, estaba en una mentalidad de no crecimiento y de pobreza. Comencé a comprender esto de la psicología del dinero, porque el dinero tiene su propia psicología. Crecí que sí, Dios se puede dar lo que tú le pidas, tú haces lo que en realidad te quieres proponer. Si quieres pedir ayuda a Dios, al universo, en lo que creas, pues la otra parte, la otra mitad de eso es que tú te muevas, que tú hagas las cosas, de que tú prepares el camino para que lo que pediste pueda llegar. Porque si no, si solo pides, pides y pides y no haces nada, en realidad no vas a tener nada. Comencé a comprender de que por qué los ricos siguen siendo ricos y por qué muchas veces los pobres siguen siendo pobres. Me sentía una de esas personas, no, con eso no quiere decir que soy rico, no, pero he comenzado a comprender ese concepto que para mí era tipo, no lo sabía, era tipo, se abrió un mundo. Hay un libro muy bonito que a mí me gusta que se llama El Padre Rico, el Padre Pobre, en el cual pues explica que el dinero genera más dinero y da un ejemplo muy claro. Si tú trabajas y ganas un poco de dinero y metes a trabajar ese dinero que tú has invertido te va a generar más dinero y puedes invertir más y te genera más, y así comienza a hacer esa rotación, y cuando vengas a darte cuenta pues vas a ser una persona pues con mucho dinero. ¿Qué sucedía en mi caso? De que cuando yo tenía algo y me sobraba un poco de dinero, en vez de poder invertirlo, en vez de poder usarlo para generarme más dinero, me compré la Play, me compré la televisión, me compré el último teléfono en ese periodo que había salido. ¿Por qué? Porque de pequeño deseaba tantas cosas y decía, cuando tenga dinero me lo voy a comprar. Pero termina siempre ahí, estás siempre en eso de, ok, tengo el dinero, pero lo compro, pero no me hace más rico. Ahora es muy difícil no dejarse influenciar por el marketing o por ver las mejores cosas. Yo estaba en ese mundo de que si no tengo un buen teléfono, que si no tengo estos zapatos, de que si no tengo estas bolsas, pues no voy a formar parte de la sociedad, no voy a formar parte de, este tiene dinero porque tiene tantas cosas. Sí. Yo pensaba de esa forma, yo pensaba de que sí, porque tenías unos buenos zapatos, un buen teléfono, una cintura de marca, los mejores perfumes, tenías mucho dinero. Yo vivía de apariencias, vivía pensando de que eso te hacía sentir una persona importante y rica, pero estaba muy equivocado. Tenía siempre esa mentalidad de pobre, de ok,
pobre voy a ser y pobre voy a... No me la repetía todos los días, pero las acciones que yo hacía, las acciones que yo día a día hacía, me llevaban a eso. Me llevaban siempre a esas frases: pobre voy a estar y pobre voy a morir. No juzgo a las personas que se compran una buena casa, que se compran un buen carro, que tienen sus cositas. Claro, obviamente se han superado y han hecho sus cosas. En mi caso, me sentía vacío por dentro, porque una vez que yo tenía lo que yo me proponía de comprar, no pasaba nada. No me sentía más importante, no me sentía más rico, no me sentía más guapo, me sentía más miserable, me sentía más triste, más vacío en el interior. Y no sabía lo que era. Y trataba de seguir comprando más cosas y comprando más cosas. Incluso cuando me mudé de El Salvador a Europa, creía de que mi vida iba a ser mejor. Así me voy a comprar un gran carro, voy a tener una gran pantalla, una casa enorme, voy a comprarme ropa de marca, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque venía con esa mentalidad, porque la mentalidad de pobre que me habían inculcado pues me perseguía y me llevaba, y creía de que ok, una vez tenga dinero yo voy a comprarme ese tipo de cosas. Pero todo va más allá, todo va más de lo que en realidad quieres aparentar. Comencé a comprender, gracias a mi esposa y esos libros, de que si nos avanzaba un poco de dinero, pues lo invertíamos o lo metíamos en ahorros. No fue absolutamente fácil el hecho de que, ok, porque cargando tantos años pensando de que apenas tienes un poco de dinero o puedas comprarte cosas bonitas o puedas ayudar a tu familia, que se te olvida la verdad, o no tienes el hábito de lo que es ahorrar o de lo que es poder conservar. No sabía nada de estos términos. Me era difícil los primeros días, meses, incluso el primer año de, ok, tengo un poco de dinero, ¿qué hago? Pensaba ya en comprarme unas buenas camisas o salir, ir a viajar o comer afuera. Ahora que pues he creado una habitud nueva, es más fácil. Todo es cuestión de poder crearlo, todo es cuestión de cómo tú lo piensas. Ahora pues me resulta mucho más fácil, ok, tengo un poco de dinero, tengámoslo de aparte o vemos qué podemos hacer para que ese dinero nos genere más dinero y vivir una vida tranquila, serena. Si yo hubiese aprendido esto, si yo hubiese sabido todas estas cosas cuando era adolescente, creo que habría pues ahorrado mucho y creo que me hubiese propuesto diferentes cosas y hubiese alcanzado mucho más cosas de las que tengo hoy en día. Pero no se trata de venir y lamentarme de lo que yo pasé en el pasado. Pasó, así lo viví, y ahora que sé una cosa nueva, pues trato de vivir según eso que estoy aprendiendo. Y como les digo, no es fácil, pero más lo hago, más veo el sentido de esto, más veo el sentido de que, ok, tal vez lo necesitamos para poder viajar, tal vez lo necesitamos para cuando alguien esté enfermo, el saber que tenemos nuestros pequeños ahorros por ahí y cuando alguien necesita o incluso nosotros mismos necesitamos, pues lo hacemos. Al inicio todo se trataba de sacrificios y de pensar en positivo, de pensar a tu futuro, de pensar las cosas que en realidad quisieras para ti. No vivo más por apariencias. Me quité esa máscara, ahora vivo siendo yo una buena persona, alcanzando el hecho de poder comprender, de entender incluso la psicología del dinero, de entender el hecho de botar esa barrera, de botar esa mentalidad de pobre y de que crearme una mentalidad nueva, una mentalidad de que yo también puedo ser rico, yo también puedo generar dinero. Y como todo, no es fácil porque te tienes que esforzar, tienes que trabajar duro y tienes que sacrificar muchas cosas. A veces no te queda tiempo, pero si tú tienes el objetivo claro, decidí cambiar, decidí sacrificar un poco de mi tiempo para poder obtener lo que en realidad yo quería. Esa fue la única diferencia. ¿Y por qué no? Ahora hasta disfrutar, porque al final todo se trata de eso, todo se trata de cuánto tú disfrutes lo que haces.